Buenas tardes, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tiene el gusto de presentar al doctor César Javier Valencia Caballero, quien disertará el tema: ¿el juez penal está facultado para condenar cuando la Fiscalía ha solicitado absolución? Estudio desde la convencionalidad. El doctor César Javier Valencia Caballero es juez penal del circuito, profesor en pregrado, especialización y maestría en diferentes universidades del país, abogado egresado de la Universidad de Santander, UDES, con posgrado en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y DIH. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, doctor de la Universidad de Salamanca, cuya tesis fue calificada como sobresaliente cum laude, titulada El fundamento convencional del control material excepcional de los hechos en la ocasión. Autor de diversos libros y artículos, conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el derecho constitucional, derechos humanos, procesal y dogmática penal, así como responsabilidad penal médica. Miembro del ICDP, capítulo Santander, y del Colegio de Jueces y Fiscales de Bucaramanga. Capacitador en CEXJUL y profesor invitado por el Ministerio Público de Quintana Roo, México, para la información de la teoría del caso en el sistema acusatorio. Entre sus obras se destacan La responsabilidad penal de los administradores del sistema de salud, estudio a partir de la imputación objetiva, coautor del libro Análisis jurisprudencial, Derecho probatorio en materia penal y el procedimiento penal abreviado y el acusador privado, entre otras. Bienvenidos. Cordial saludo para todas y para todos. Espero se encuentren muy bien en estos tiempos de pandemia. Quiero dar gracias a Uniacademia y a Leyer por convocar y permitir la socialización del conocimiento, esto es, en el marco del ciclo de conferencias internacionales. Debo indicar que, como lo señala la misión de Uniacademia, claramente el uso de las TICs a propósito de estas actividades permiten reflejar en concreto sus objetivos, y es precisamente interactuar en el conocimiento, en la reflexión, a través de estas plataformas de la tecnología de la información y las comunicaciones y la interconectividad. Muchas gracias, Uniacademia y Leyer, por esta oportunidad. Muy bien, en este caso me propuse reflexionar sobre un tema que ha resultado bastante polémico y que he titulado inclusive a través de una pregunta, que es la siguiente: ¿el juez penal está facultado para condenar cuando la Fiscalía ha solicitado absolución? Pretendo abordar este problema jurídico a través del estudio de la convencionalidad. Muy bien, ¿cuál va a ser el método que voy a utilizar con el fin de reflexionar sobre ello? Concretamente van a ser 6 puntos. El primero de ello, formularé un problema jurídico. El segundo, estableceré cuál es el marco convencional en virtud del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. El tercero, haré una breve precisión del principio de congruencia. El cuarto, extraeré la línea jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el problema jurídico planteado a propósito de la interpretación que se tiene en cuanto al artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. El quinto, fijaré una crítica a este precedente jurisprudencial, zanjaré o fijaré mi postura hermenéutica basada en la convencionalidad. Plantearé la solución a través del control difuso de convencionalidad y concretamente
el uso de la herramienta de la excepción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta la tensión que podría derivarse de los derechos del procesado y de las víctimas. Finalmente, estableceré cuáles serían las conclusiones al respecto. Muy bien, comencemos entonces con lo primero. Lo primero tiene que ver con el problema jurídico y ya está anunciado desde el título de esta ponencia. Lo reitero, el juez penal está facultado para condenar cuando la Fiscalía ha solicitado absolución. El estudio lo plantearé desde la convencionalidad. ¿Cuál es la pertinencia de este problema jurídico? Considero que el mismo es relevante no solo en el ámbito colombiano, sino en el ámbito internacional, especialmente en los procesos de los países que hacen parte del sistema iberoamericano, en la medida que en todo se plantea el principio acusatorio, por lo menos esa es la tendencia al principio acusatorio, y por consiguiente el principio de congruencia en el que se establece que el juez no puede condenar por hechos distintos a los que se plantean en la acusación y que necesariamente se necesita una acusación para efectos de activar los derechos de las partes y desde esa perspectiva que un juez pueda emitir una sentencia, que puede ser de índole condenatoria o absolutoria. Y resulta de vital importancia en Colombia en la medida que la jurisprudencia ha venido planteando que el juez sí puede condenar así el fiscal le solicite absolución, lo que ha denominado la jurisprudencia un acto de postulación. Desde ya anunciamos que estamos de acuerdo con la conclusión del precedente jurisprudencial, mas no con su argumentación, y precisamente de allí deviene esta ponencia, nuestro aporte desde el punto de vista convencional con el fin de dar rendimiento a la conclusión, que compartimos con la Corte Suprema, pero que nos distanciamos de su propia argumentación. Muy bien, una vez formulado el problema jurídico, indicada la pertinencia del mismo, pasemos al segundo punto, que va a referirse precisamente al marco convencional y al bloque de convencionalidad. Muy bien, lo primero que debo indicar es que en el sistema internacional de protección de los derechos humanos y con mayor ahínco en el sistema interamericano de derechos humanos se ha establecido o se ha planteado la figura del control difuso de convencionalidad. Esta figura tiene su génesis en las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Almonacid, Arellano y otros versus Chile. Desde este caso se han proferido innumerables sentencias en procesos contenciosos, quizás más de 20, inclusive podría citar para efectos de materia penal el caso Fernández Prieto versus Tumbeiro versus Argentina, sentencia del 11 de septiembre del 2020, e incluso para el caso colombiano, a pesar de que no tenga que ver en estricto sentido con derecho penal, pero sí con derecho sancionatorio, en el que incluso la discusión tiene que ver con este principio acusatorio, estoy refiriéndome al caso Petro Urrego versus Colombia. En todas estas decisiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que los jueces están obligados, es un mandato imperativo, de realizar control difuso de convencionalidad, lo cual significa que el juez no solamente debe tener en cuenta las reglas, principios y valores del derecho interno, sino que por supuesto deberá tener en cuenta aquellos instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos y por supuesto, en igual sentido, las decisiones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Tanto los instrumentos como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte del denominado hard law, y desde esa perspectiva, entendiendo ese universo de instrumentos jurídicos, el juez tiene que realizar la interpretación. Se ha planteado inclusive que cuando la regla de derecho interno o la interpretación interna
resulta contraria a la convencionalidad, a estos instrumentos o al estándar que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se plantea una tensión. Y en virtud de esa tensión, no es que prime el derecho interno sobre el derecho internacional o el derecho internacional sobre el derecho interno, sino que en virtud de ese bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ante esa tensión debe aplicarse un principio conocido como el principio pro hominem o pro libertatis o pro persone, por ejemplo, en el derecho europeo, para efectos de significar que tendrá que aplicarse la mejor interpretación para el ser humano. Pero en todo caso, si resulta ser pro hominem, pro libertatis o pro persona, debe preferirse ese estándar internacional. Muy bien, una vez aclarado ello y advirtiendo que el juez debe realizar ese control difuso de convencionalidad, pasemos entonces a estudiar un poco, un repaso sobre aquellos instrumentos internacionales que resultan importantes a propósito del acto propio de la acusación. Aquí ya viene un aporte de mi parte, que tiene que ver con que cuando se analizan esta clase de institutos, por supuesto que están en juego los derechos del procesado, por supuesto que está en juego el derecho de la defensa. Sin embargo, no es exclusivo del procesado, sino también los derechos de la víctima. Por eso entiendo que desde el marco convencional tenemos que entender este problema jurídico desde una doble vía, tanto derechos del procesado como derechos de la víctima, tanto derechos de defensa como derecho a la verdad, justicia y reparación, siendo el debido proceso o el proceso justo un contenido que debe reflejarse precisamente en estos dos sujetos, tanto procesado como víctimas. Iniciemos con las víctimas desde el marco internacional. Para el efecto, debo indicar que fue gracias a Louis Joniet, relator del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se han establecido ciertos principios que deben ser satisfechos precisamente en el marco de un proceso penal. Entre esos, la verdad, la justicia y la reparación. Ello ha sido acogido por nuestra Corte Constitucional desde hace algún tiempo, incluso en tratándose de procesos de Ley 600. Me estoy refiriendo a la C-228 del 2002, en el que la Corte Constitucional planteó como sentencia fundadora e hito que en tratándose de los derechos de las víctimas en un proceso penal, no solamente se busca la reparación, dinero, sino también la verdad y justicia. Y que estos dos fines legitiman su participación y que además debe ser un fin que debe buscar precisamente las autoridades. Ya vamos a ver que esto se reitera en un sinnúmero de jurisprudencias del propio proceso penal con tendencia acusatoria. Pero además debo advertir que en el marco internacional de los derechos humanos contamos con sendos instrumentos que plantean la idea de la protección de los mismos. Estoy haciendo alusión a la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el caso Goínez Cruz versus Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Y además, el mismo Estado colombiano ha ratificado sendos instrumentos del sistema universal y del sistema interamericano, que implica que en ejercicio de ese control difuso, pues las autoridades tienen que interpretar en pro de ciertas personas que se han entendido tienen una protección convencional reforzada, es decir, allí cobra mayor importancia la satisfacción de los derechos de las víctimas si se tratan de esta clase de personas. Por ejemplo, en el marco del sistema universal me estoy refiriendo a la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Colombia el 27 de octubre de 1959. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pensemos que se trata de un proceso donde la víctima ha sido objeto de discriminación
por motivos raciales, ratificado el 2 de septiembre de 1981 por Colombia. En igual sentido, contamos con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado el 19 de enero de 1982, muy importante para el análisis desde perspectiva de género. También la Convención sobre los Derechos del Niño de New York, ratificada el 28 de enero de 1991 por Colombia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Colombia el 10 de mayo de 2011. Y el Convenio Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificado el 11 de julio de 2002. Allí encontramos un estándar especial o un plus especial sobre esta clase de personas cuando son víctimas de delitos. En igual sentido, en el sistema interamericano contamos con otros instrumentos. Por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, piénsese víctimas de tortura, ratificado por Colombia el 2 de diciembre de 1998. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belén do Pará, esta ratificada por Colombia el 15 de noviembre de 1996. Importante también para el estudio de la perspectiva de género. En igual sentido, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Colombia el 4 de enero de 2005. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas, ratificada el 12 de abril de 2003. Todos estos instrumentos son importantes porque están evidenciando que hay ciertas personas que tienen esa especial protección de índole convencional, mujeres, niños, personas en especial de discapacidad por situaciones raciales, víctimas de desaparición forzada, de tortura, de genocidio, etc. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a estos especiales sujetos de protección, ha sido la misma Corte Constitucional Colombiana en otros temas, en materia de preacuerdo, y concretamente sobre la protección de la mujer y la perspectiva de género que se debe tener, en especial cuando estas son víctimas. La misma SU 479 del 2019 crea ciertas subreglas para dar un plus de protección mayor precisamente a esa clase de víctimas. Muy bien. Pero aquí hemos sintetizado el marco convencional en tratándose de víctimas. También existe, por supuesto, en tratándose de las personas que son procesadas y concretamente del ejercicio del derecho de defensa. Para ello contamos desde el bloque de constitucionalidad con el artículo 29 constitucional, por supuesto, es decir, el derecho de defensa, la estructura del marco constitucional del proceso penal en Colombia a través del artículo 250 constitucional. Contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto es del Sistema Universal, en su artículo 9.2, 14.3, literal A, entre otras, empieza a plantear los requisitos que se requiere para efectos de que eventualmente una persona pueda ser procesada. Y allí ya se empieza a hablar de este principio acusatorio, de este principio de congruencia, en el sentido que no puede haber un proceso sin acusación y la acusación debe tener ciertas características. Por ejemplo, la información debe ser detallada, indicándose las naturalezas y causas que se formulan en contra de la persona. Esto se reitera en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente en el Pacto de San José de Costa Rica, conocido también como la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 7.4, 8.2 literal B, 8.4, en el que se reitera la idea del contenido que debe tener precisamente la acusación y obviamente la necesidad de que exista un acto como estos para que se pueda continuar o iniciar un proceso en contra de una persona. La misma Corte Interamericana se ha pronunciado y yo llamo la atención de dos casos muy importantes para efectos de comprender lo que la
la Corte Interamericana ha llamado al principio de correlación o coherencia entre la acusación y la sentencia. Me estoy refiriendo al caso Fermín versus Guatemala del 10 de junio del 2005 y al caso Barreto Leiva versus Venezuela del 17 de noviembre del 2009. Allí se establecen ciertos requisitos que debe cumplir la acusación para efectos de que cumpla precisamente con los estándares convencionales que ha fijado el marco internacional de los derechos humanos y que procederé a sintetizar bajo el aporte que puedo plantear en esta conferencia. En primer lugar, plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la acusación debe tener claridad. La claridad significa que sea un razonamiento de fácil comprensión, a tal punto que no genere confusiones ni ambigüedades. En segundo punto, se exige que exista en la acusación un suficiente detalle, esto es, describir de manera minuciosa circunstancias de tiempo, modo y lugar, los elementos estructurales del tipo objetivo, subjetivo, los amplificadores, las circunstancias de agravación genéricas, específicas, si se trata de un delito de mera conducta o de resultado. También, obviamente, describir con suficiente detalle el elemento correspondiente a la antijuridicidad y la propia culpabilidad. A este adverbio de suficiente se agrega precisamente en el caso Barreto Leiva versus Venezuela. En tercer punto, la Corte Interamericana señala que la acusación debe ser precisa, es decir, debe haber precisión. Explicar la misma con singular esmero para obtener claridad sobre esta. En cuarto punto, debe ser expresa. Dicho de otra manera, no puede ser implícita. Debe entonces el ente acusador, en Colombia la Fiscalía, en el derecho comparado, en algunos países como México, el Ministerio Público, circunstanciar de manera clara, patente, textual, expresa, taxativamente, realmente cuál es el hecho y la calificación jurídica. No que las partes tengan que realizar interpretaciones intuitivas para efectos de establecer sobre qué se le está acusando. En quinto lugar, la acusación debe tener un contenido de integralidad. La acusación debe ser integral. Debe contener, por tanto, todos los aspectos de la conducta punible, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, además de los distintos enunciados normativos para el efecto. Piénsense en ustedes las figuras de amplificadores de tipo como coautoría, participación, si hay concursos, circunstancias reales modificadoras del tipo, etc. En sexto lugar, debe indicarse la información de la causa. Aquí es importante precisar que debe señalársele a la persona si se le está investigando o acusando más bien por una omisión o por una acción. Y sobre esas primeras, con toda la complejidad que ello deriva, porque se trataría de infracciones de deberes, indicando, por ejemplo, cuáles son los deberes que generalmente los vamos a encontrar en contenidos extrajurídicos o extrapenales, y debe, en todo caso, el ente acusador ubicar todos esos enunciados normativos para efectos de plasmarlos en la propia acusación. Séptimo, se requieren los fundamentos probatorios, que en Colombia se viola ese estándar, toda vez que el juez de conocimiento en la acusación no tiene la posibilidad real de establecer la fuerza persuasiva o hacer un ejercicio de razonamiento probatorio sobre los medios con el fin de establecer de si hay probabilidad o no en cuanto a la conducta y la autoría. Y por último, octavo, la caracterización legal, que significa que obviamente lo que se está circunstanciando fácticamente corresponda con un delito, porque las personas habrán de ser acusadas por conductas que realmente tengan relevancia penal. Bien, para el efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estudiado estos requisitos que he sintetizado en virtud de lo que debería ser un proceso justo para efectos de satisfacer el derecho de defensa y concretamente lo que hemos denominado el principio de coherencia.
Solo si se cumple con estos requisitos tendríamos en estricto sentido una acusación que después en el acto de la sentencia será el marco objetivo que deberá tener en cuenta el juez con el fin de proferir su decisión. Naturalmente, si no se cumple con estos requisitos, habría vulneración de este principio, toda vez que el juez no sabría con claridad sobre qué se acusó. Considero particularmente que estos requisitos impactan también en el derecho de la víctima, según lo que he indicado, y especialmente en la verdad, en la justicia y en la reparación. Y la verdad entendía como un juicio de correspondencia, según los términos del mismo profesor Ferrajoli, bajo la comprensión de que si la acusación no cumple con estos requisitos desde el acto propio de la formulación, claramente podría haber afectación de los derechos de la verdad como juicio de correspondencia, porque la víctima podría entonces no saber realmente qué fue lo que aconteció o aproximarse a esa realidad, no obtendría justicia porque eventualmente ello podría quedar en la impunidad ante el silencio de ciertos hechos que deberían hacer parte de la acusación y por supuesto podría ocurrir el caso en que no obtenga reparación cuando se presente una sentencia absolutoria que en todo caso se genere por situaciones formales porque simplemente la Fiscalía en su comportamiento de autocontrol no circunstanció de manera adecuada esta acusación. Bien, una vez aclarado este marco convencional que, insisto, es de doble vía y la obligación del juez de realizar control difuso de convencionalidad, pasemos al tercer punto de mi exposición, que tiene que ver con el breve desarrollo del principio de congruencia y allí haré un aporte haciendo una invitación a la academia y a la jurisprudencia para efectos de reinterpretar el mismo. Lo primero que debo advertir es que según el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, que además si revisamos los distintos códigos de procedimiento penal de los países iberoamericanos, por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales de los Estados Mexicanos, allí se establece, al igual que el 448, que el juez no puede condenar por hechos que no consten en la acusación y este segundo enunciado normativo, que es el importante para efectos de la discusión de esta reflexión, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Aquí tenemos que tener un especial cuidado. Voy a citar textualmente lo que dice el artículo 448 de la Ley 906 de 2004. Dice, y abro comillas, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, y aquí viene lo trascendental para la ponencia, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Es decir, la regla de derecho del enunciado normativo es absolutamente claro. Si el fiscal pide absolución, en consecuencia no está pidiendo condena. Por tanto, el juez no podría condenar. Esa es la interpretación que se hace desde cualquier método que se utilice conforme a la regla de derecho, porque la regla en ese sentido sí es bastante clara. Y la misma corresponde precisamente a la regulación de lo que se conoce como el principio acusatorio, es decir, la división de poderes que debe existir concretamente en el proceso penal entre quien investiga y acusa y finalmente quien juzga y emite la respectiva decisión. Y por supuesto, el principio que se deriva de allí, llamado, insisto, en el sistema internacional de los derechos humanos y concretamente en el sistema interamericano de derechos humanos, el principio de coherencia o correlación que debe existir entre la acusación y la sentencia. Dicho de otra manera, si se acusó, pero la Fiscalía o el Ministerio Público pidió absolución, según esta regla de derecho, el juez no podría emitir una sentencia condenatoria por más que estuviese convencido que la acusación ha quedado acreditada con las pruebas practicadas en el juicio oral. Precisamente de allí se deriva toda esta discusión. Muy bien, hablemos un poco del principio de congruencia
y cómo ha sido tratado en la jurisprudencia colombiana. Pensaría que la decisión más reciente es el radicado 52857 SP 352, sentencia del 10 de febrero del 2021, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Se trata de una persona que fue acusada por homicidio preterintencional. El tribunal en segunda instancia revocó la decisión de primera instancia y condenó por este delito. Y la Corte Suprema de Justicia, después de hacer un desarrollo dogmático sobre la teoría de la imputación objetiva, acciones a propio riesgo, etc., termina planteando que el caso realmente corresponde a unas lesiones personales dolosas. Y allí plantea que ha sido la misma jurisprudencia la que permite al juez condenar por un delito distinto por el cual se le solicitó condena. Y para el efecto, esta misma jurisprudencia cita los siguientes radicados. Decisión del 27 de julio del 2007, radicado 26468. 4 de mayo de 2011, radicado 32370. 8 de junio de 2011, radicado 34022. 21 de octubre de 2015, radicado 42339, entre otras. Y termina indicando la jurisprudencia. Para ello lo voy a citar textualmente para tener claridad y no hacer interpretación de lo que dice la jurisprudencia, sino traer claramente lo que ésta señala. Indica, como consecuencia del principio de congruencia, ha encontrado procedente que el juez se aparte del nomen iuris establecido en la acusación y emita condena por un tipo penal diferente, siempre y cuando se adecúen los presupuestos fácticos, personales y jurídicos referidos en la acusación y la modificación resulte favorable a los intereses del procesado. De modo que establece 3 requisitos. La nueva imputación corresponda a una conducta del mismo género. 2. Se trate de un delito de menor entidad. Y 3. La tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación. Claro, los estudiosos de la congruencia dirán, pero este primer requisito en la misma línea jurisprudencial la Corte lo ha flexibilizado al punto que ha indicado que se puede condenar por conductas diferentes a la de, por ejemplo, el bien jurídico tutelado que estaba en discusión. Sin embargo, pues he citado textualmente lo que dice esta última decisión, que habla sobre que corresponda a una conducta del mismo género. ¿Qué es importante entonces? Que en todo caso se trate de una conducta del mismo género o conforme lo ha dicho la jurisprudencia, que lo amplía, y eso sí es bastante cuestionable, a eventualmente delitos que estén en otros títulos. 2, que se trate de una situación beneficiosa, esto es de un delito de menor entidad. Y 3, que esta tipicidad novedosa en todo caso respete el núcleo fáctico de la acusación. Muy bien. Ello nos lleva a afirmar algo que pues, es conocido en el derecho internacional, es decir, en el derecho colombiano no es que se piense diferente. Este principio de congruencia que insistimos debe existir entre la acusación y la sentencia, denominado principio de coherencia, y que según la sentencia C-025-2010 se predica incluso desde el acto propio de la formulación de imputación, debemos indicar que tiene 3 requisitos. 1, la congruencia sobre el sujeto, lo que tiene que ver con la identificación. 2, la congruencia sobre los hechos, lo que se ha denominado por la jurisprudencia hechos jurídicamente relevantes, por ejemplo, radicado 51007 del 2019. Y 3, la congruencia sobre la calificación jurídica, siendo esta última flexible, que es precisamente la que la Corte ha permitido que, si bien el fiscal solicita condena por un delito determinado, el juez pueda emitir una condena por otro delito siempre y cuando se respeten los 3 requisitos que antes he indicado. Muy bien, se ha establecido que de estos 3 requisitos sobre el sujeto, lo fáctico y lo jurídico, en cuanto al sujeto y en cuanto a lo fáctico es rígido, mientras que en lo jurídico es flexible.
Ello significa que la identidad y lo fáctico no se puede modificar a lo largo de la actuación o a lo largo del proceso una vez se ha concretado el acto de la acusación con la advertencia de lo que ha indicado la C025 del 2010 y que lo que eventualmente podría modificarse sería la calificación jurídica. Pongamos esto con ejemplos. Si eventualmente se atribuyó un hecho referente a que un sujeto disparó a otro y este otro quedó gravemente herido, ¿cierto? Pero no falleció, y eventualmente la fiscalía plantea que se trata de una tentativa de homicidio, pero en el juicio oral se acredita que la conducta del sujeto activo no fue lo suficientemente idónea o inequívocamente dirigida a consumar el resultado y que más bien se trata de unas lesiones personales, a pesar de que el fiscal en los alegatos de conclusión pida condena por el delito de tentativa de homicidio, el juez podría condenar por unas lesiones personales, porque se cumplirían los 3 requisitos que antes he indicado. Muy bien. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si se ha acusado un acceso carnal y eventualmente el juez profiere una decisión de condena por acto sexual. Es lo que plantea la jurisprudencia. Ya vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ello. Para estos efectos, yo debo precisar que considero que la comprensión desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, de la interpretación jurídica y desde la filosofía del derecho, del principio de congruencia, debe ser comprendido, creo yo, desde una forma distinta a como tradicionalmente se ha entendido, especialmente sobre la teoría de la norma. Permítame hacer citas y parafrasear ciertos autores que voy a utilizar para lo que voy a indicar. Gascón Avellán, por ejemplo, señala en el libro Los hechos en el derecho, en la página 45, que el hecho no corresponde, o sea, el hecho acusado no corresponde a un simple enunciado descriptivo de un acontecimiento. Señala Jordi Fenol en el texto La duda en el proceso penal, en la página 19, lo siguiente: las normas están formadas por supuestos de hecho y los hechos al margen de esos hechos que configuran las normas. No tienen importancia en el proceso si no son relevantes jurídicamente. Guastini Ricardo, en Interpretar y Argumentar, página 77, indica: la disposición es por tanto el objeto de la interpretación, mientras que la norma es su resultado. Y en igual sentido se puede leer a Karl Larens, Metodología de la ciencia del derecho. Todos los hechos que han de ser enjuiciados jurídicamente son de estructura similar. No representan una pura enunciación de hechos, sino que son el resultado de una cierta selección, aclaración y enlace de hechos atendiendo a lo que es relevante jurídicamente. Muy bien. De esos autores podríamos concluir lo siguiente: que una acusación no solamente debe componerse del marco fáctico entendido los hechos desde una perspectiva circunstanciada de tiempo, modo y lugar, y en un sentido fenomenológico, naturalístico, como podría ser plasmar los hechos sobre delitos tradicionales, pienses en homicidios, accesos carnales, violaciones, hurtos, etc., sino que además debe entenderse la interpretación de los enunciados normativos para poder comprender de manera correcta de qué se trata la acusación. Voy a explicarme de manera correcta para un poco proponer un cambio sobre el pensamiento que se tiene en cuanto al principio de congruencia. Creo yo que cuando la Fiscalía o el Ministerio Público en otros países tienen conocimiento de hechos que pueden revestir las características de un delito, lo que deben hacer es la interpretación sistémica de los distintos enunciados normativos de naturaleza penal, extrapenal, incluso extrajurídicos.
y a través de una interpretación sistémica, utilizando el recurso de contexto en la interpretación, llegar ahí a conclusiones normativas que le permitan formular la acusación que contenga tanto la circunstanciación del hecho, así como la circunstanciación de lo que se considerarían los enunciados normativos, en la medida que así se completa el juicio de interpretación de la norma. Colocaré un ejemplo simple. Piensen ustedes las hipótesis de la celebración indebida de contratos o temas de corrupción. Este tipo penal contiene abundantes ingredientes normativos que implica que el intérprete debe acudir a otras fuentes jurídicas con el fin de completar la comprensión del tipo penal. Pero antes de irse a ello, si eventualmente está investigando al jefe de una entidad territorial, por ejemplo, un alcalde, un gobernador, pero también al supervisor, pero también al interventor, pero también al contratista, allí tendríamos una pluralidad de sujetos, ¿cierto? Algunos que no cumplen con las condiciones propias exigidas para el sujeto activo, esto es servidor público, lo cual implica que lo primero que debe hacer es realizar esa interpretación de distintos enunciados normativos de naturaleza penal para empezar a comprender el juicio normativo, es decir, no basta con que se haga una lectura del tipo penal de la celebración indebida de contratos, sino que tendrá que acudir a la cláusula, por ejemplo, de autoría del artículo 29, establecer si hay una figura de coautoría, es decir, bajo los tres requisitos que siempre hemos estudiado: el acuerdo común, la división de tareas, la trascendencia del aporte en el hecho, la discusión jurisprudencial que pudo haberse planteado sobre esta, es decir, si puede explicarse de una teoría desde la teoría de dominio del hecho, o más bien desde la teoría de infracción de deber, que pareciera ser lo correcto dogmáticamente. Eventualmente, si habrían problemas, por ejemplo, de mecanismos amplificadores, una tentativa, si se quisiera, pues la discusión en delitos de resultado. También tendría que acudir, por ejemplo, a la cláusula de qué se entiende por servidor público según el Código Penal, y tendría que, en síntesis, dependiendo del caso, acudir a muchas reglas de la ley penal con el fin de establecer realmente qué es lo que va a acusar. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, es la utilización de diferentes enunciados normativos a través de un juicio interpretativo, sistémico, en contexto, que lo lleve a obtener como conclusión una norma ahí sí de naturaleza penal compuesta por esos diversos enunciados normativos. Pero no es suficiente ello, sino que además tendrá que acudir a normas prejurídico-penales o a normas extrapenales. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas normas que me van a regular a mí ese requisito que establece el tipo penal de que sin cumplimiento de los requisitos esenciales para la celebración de los contratos? Entonces tendríamos que ir a normas de naturaleza administrativa, por ejemplo, establecer cuáles son los principios de la contratación pública, dónde están regulados, cuáles son sus contenidos, tener cuidado porque los principios siguen siendo mandatos de optimización, es decir, de textura abierta, y habría que buscar contenidos que de alguna manera permitan concretarlo en el caso de que se está debatiendo. Es decir, no basta con decir se violó el principio de trascendencia sin señalar por qué razón se entiende violado el principio de trascendencia. Y lo mismo ocurre con delitos, por ejemplo, omisivos, delitos culposos, tipos penales en blanco. Quizás la discusión no es en tratándose de los delitos tradicionales, pero en estas nuevas formas de criminalidad, claramente la acusación se torna muchísimo más compleja. Con ello, habría que concluir: es correcto hacer esa diferenciación, como lo hace la noción del principio de congruencia, entre el hecho y la calificación jurídica. Es correcto seguir afirmando que el hecho es rígido, con lo cual pues estamos de acuerdo, pero que la calificación jurídica sí es flexible. La pregunta es, desde esta perspectiva argumentativa que les he planteado, y según los autores que he indicado, claramente el hecho y
La calificación jurídica o lo jurídico es inescindible, es decir, está ligado, toda vez que yo no podría formular un hecho sin haber realizado ese proceso interpretativo, sistémico, en contexto, para llegar a la conclusión normativa. De manera que los dos son uno solo, los dos son uno solo, imposibles de separar. Y si lógicamente, argumentativamente son imposibles de separar, yo me pregunto, ¿es acertado seguir planteando que el hecho es rígido y la calificación jurídica es flexible? ¿O tendríamos que decir, oiga, si esto es inescindible, habría que plantear la rigidez con todos los requisitos convencionales, tanto el uno como el otro? Por ejemplo, piensen ustedes una hipótesis sencillita y ustedes podrían plantear muchísimas más. ¿Podría un juez condenar por cualquier delito indicando que el sujeto es coautor y no autor directo como venía siendo acusado? Fíjense que la autoría termina siendo un juicio jurídico, ¿vale? ¿Podría serlo cuando la autoría directa está definida como quien realiza el hecho por sí mismo, es decir, tiene dominio del hecho por sí mismo, mientras que la coautoría requiere de otros requisitos, dos o más personas que se hayan puesto de acuerdo, un acuerdo común, una división de tareas y una trascendencia en el aporte en el hecho? ¿Sería simplemente decir, ay, como lo jurídico es flexible, yo puedo condenar como coautor? Cuando claramente la interpretación de la coautoría habría de modificarme la acusación en cuanto al hecho, porque yo tendría que haber circunstanciado como fiscal esos tres elementos de la coautoría. Y también podemos dar esas discusiones cuando se realizan cambios de la calificación jurídica, porque sencillamente obedecen a interpretaciones normativas totalmente distintas, y ustedes pueden llegar precisamente o hacer sus propios ejercicios desde la perspectiva argumentativa que estoy señalando, y se darán cuenta que es imposible separar ello y que son inescindibles. Creo que de eso falta discusión en Colombia y en el sistema iberoamericano. Esto es de naturaleza procesal. Muy bien, y esto va a ser importante porque la pregunta que nos hemos planteado es si el juez puede condenar cuando la fiscalía ha solicitado absolución. La hipótesis que he planteado es que el juez sí lo puede hacer bajo ciertos requisitos de naturaleza convencional que continuaré argumentando para el efecto. Pasemos al cuarto punto de esta disertación. El cuarto punto de esta disertación tiene que ver con la línea jurisprudencial que ha decantado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a propósito de la interpretación del segundo enunciado normativo del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que el juez no puede condenar por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Debemos decir que hasta antes del 25 de mayo del 2016 se entendía que si la Fiscalía, a pesar de haber acusado, luego de la práctica probatoria, en sus alegatos conclusivos, pedía una absolución, el juez estaba atado a este acto de la Fiscalía porque, entre otras, se podía considerar como un retiro de la acusación. Y simplemente el juez, desde el punto de vista formal, tendría que decir, así, si hubiese convencido de la materialidad y la responsabilidad penal, tendría que decir, como el fiscal pidió absolución, la consecuencia es absolver. Pero esto cambió en la sentencia fundadora de esta discusión, que es el radicado 43837 del 25 de mayo del 2016, que además ha sido reiterada en las siguientes decisiones. En el radicado 49467 del 14 de junio del 2016 y en el radicado 41905 del 3 de agosto de 2016. En estas decisiones, por el momento de cómo estaba compuesta la Corte Suprema de Justicia, se planteaban 5 votos a favor de la posición de que el juez sí podía condenar, así la Fiscalía solicitara absolución,
y 4 salvamentos de voto, es decir, la situación estaba bastante apretada al interior de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a ver después otras sentencias que continúan manteniendo este criterio, pero ya más magistrados se han unido a la misma. No porque hayan cambiado de opinión, sino porque se cambiaron de magistrados en la alta corporación. Bien, ¿cómo puedo sintetizar la ratio decidendi haciendo una interpretación de lo que ha indicado la línea jurisprudencial al respecto? Considero que para esos efectos, más o menos la jurisprudencia señala lo siguiente, que modifica la línea jurisprudencial que se venía planteando antes del 2016 sobre la interpretación del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, para en su lugar afirmar, y aquí es donde viene la ratio, que en virtud de la autonomía y la independencia judicial, los derechos de las víctimas, la justicia material y la sistemática particular del sistema penal acusatorio colombiano, que no es puramente acusatorio, el juez perfectamente podría emitir un fallo condenatorio porque la solicitud de absolución de la Fiscalía no equivale a un acto de parte propiamente dicho, sino un acto de postulación que puede ser controvertido por parte del juez. Es decir, este acto de postulación no lo ata. Además, porque el juez está obligado a fallar con base en la valoración que realice de las pruebas practicadas en el juicio oral, tal cual ocurre como con otras formas de control que existen, por ejemplo, el principio de oportunidad ante juez de control de garantías o cuando la Fiscalía solicita una preclusión, en el sentido que el juez podría optar por una decisión de naturaleza diversa. Entonces, aquí se concreta la ratio decidendi, indicando un poco que el juez sí puede eventualmente condenar. Y si uno lo aterrizara a términos muy claros, sería casi como decir, hombre, ¿qué pasa en un delito, por ejemplo, de naturaleza sexual que va a analizarse desde perspectiva de género? La víctima es una mujer, eso no lo dice la Corte, pero los pongo a pensar, en el que la acusación fue correctamente formulada según los estándares convencionales y el fiscal sencillamente en su ejercicio de autocontrol, de manera rara, pide la absolución. Y el juez está convencido, más allá de todo razonable, de la materialidad del delito y la responsabilidad. ¿Será que el juez simplemente habrá de decir, no, como pidieron absolución, yo tengo que absolver? ¿Cuál es el mensaje que se le estaría dando a la víctima? Basta que el fiscal pida la absolución para efectos de que ello ocurra y todo lo que se discutió en juicio se pierde, a pesar de que se haya probado la responsabilidad como el fiscal pidió la absolución, esto habrá de quedar en la impunidad. Eso es un poco a lo que le apunta la Corte Suprema de Justicia para efectos de indicar que se podrían afectar los derechos que antes he señalado. Muy bien. La discusión en la Corte continuó. Se profirió, por ejemplo, la sentencia del 20 de mayo de 2020, radicado 49044, luego el radicado 52133 del 13 de mayo de 2020, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, en la que se ratifica esta línea. Pero en este evento, ahora estamos 7-2, es decir, 7 magistrados a favor y 2 en contra. ¿Cuál es la razón? No es que hayan cambiado de criterio, insisto, sino que se cambiaron los magistrados que pertenecen a esta corporación. De por sí el magistrado Gerson Chavarra Castro, que es el ponente en el radicado 49044, fue de las nuevas personas que ingresaron a ser parte de esta corporación. Pero ¿qué tienen en común estas decisiones que he citado? Tanto las que podríamos denominar tanto las que podríamos denominar 5-4, 5 a favor, 4 con salvamento, o 7-2, tienen en común que se trataban de discusiones de delitos donde habían víctimas concretas. Por eso creo que cobraba mucha importancia el argumento de la justicia, el argumento de la verdad, esto es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero resulta curioso, y creo que esta sentencia sí es polémica,
el radicado 55641 del 28 de octubre de 2020, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa. ¿Y por qué digo que es polémica? Esta sentencia también es 7-2, pero los dos realmente no son salvamento de votos, sino aclaraciones de voto. Vamos a ver por qué. Porque en esta sentencia, finalmente la Corte termina diciendo que lo procedente es una absolución. Sin embargo, en sus consideraciones, plantea que ha de continuarse con la línea jurisprudencial que ya antes he resumido. ¿Cuál es el problema? El problema es que el delito que se acusó en este caso tenía que ver con tráfico de estupefacientes o porte de estupefacientes. Es decir, un delito de peligro donde no se podía concretar una víctima concreta. De manera que yo pienso que si somos rigurosos con la aplicación del precedente y la ratio decidendi que ha construido esta línea jurisprudencial, claramente en estas hipótesis, cuando se tratan de delitos de peligro, piensen ustedes el mismo porte de estupefacientes o tráfico de estupefacientes, porque recuerden que para ello se requiere un ingrediente subjetivo implícito en el verbo llevar consigo que implique la venta, la distribución, la comercialización. Piensen ustedes delitos como porte de armas, donde no se puede concretar por la naturaleza precisamente del tipo penal una víctima. En ese sentido, ¿será que el precedente habrá de aplicar? Es decir, si toda la argumentación está basada en tema de justicia, en tema de víctimas, pues además de la autonomía del juez, pero creo que lo fuerte al respecto está precisamente en la fundamentación de temas de víctimas, que yo lo conecto con la convencionalidad. En esas hipótesis creo que lo razonable sí sería emitir una absolución, porque el discurso cambia. Ya no se trata de protección de víctimas o justicia, sino ahí ya sí tendríamos un problema simplemente de la autonomía e independencia del juez, que creo es una discusión diversa. Muy bien, una vez concretado eso, pasemos al quinto punto. Y el quinto punto tiene que ver con una crítica al precedente jurisprudencial, cuál es mi posición hermenéutica, basada obviamente en la convencionalidad, y la solución que planteo a partir del control difuso de convencionalidad, utilizando una herramienta que se denomina la excepción de inconstitucionalidad, que pueden y deben declarar los jueces cuando consideran que hay reglas de derecho que, no habiendo sido analizadas por la Corte Constitucional, resultan ser inconstitucionales o inconvencionales. Y obviamente atenderé la discusión de la tensión que se da aquí entre los derechos de víctima y defensa. Aquí viene el fuerte de la discusión. Recordemos nuevamente, la discusión está dada sobre la regla de derecho del 448 y el enunciado normativo que indica que el acusado no podrá ser declarado culpable por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Como lo han indicado incluso los salvamentos de voto, incluso es muy interesante que plantea el magistrado Eugenio Fernández Carrier, que cuando la regla de derecho dice pues que no podrá ser declarado culpable, no significa no y punto. Allí no dice sí, dice no y punto. Y esa es la interpretación, la regla es clara. Puede pasarle cualquier método interpretativo y va a llegar a la misma conclusión, porque la regla es muy precisa, no es no y no se puede condenar. Bien. Sin embargo, debemos plantearnos lo siguiente. A pesar de que la Corte Suprema termina diciendo que la regla de derecho sí permite al juez condenar por un delito sobre el cual la Fiscalía no ha solicitado absolución, yo creo que la regla de derecho precisamente dice es lo contrario. Dice que el juez no puede condenar porque un no es un no. Sin embargo, advierto en este segundo enunciado normativo que dependiendo del caso concreto podríamos tener un problema de inconstitucionalidad y por vía del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, un problema de inconvencionalidad que obligaría al juez a realizar control difuso de convencionalidad. Y me explico. ¿Qué pasa en las hipótesis en que la Fiscalía solicita absolución
la acusación cumple con todos los estándares convencionales que ya he precisado, pero el juez está convencido, más allá de duda razonable, a través de la prueba que se practicó en el juicio, sobre la materialidad y la responsabilidad penal del acusado. Que el juez tenga que emitir una absolución por ese acto de autocontrol del fiscal resulta ser justo y satisface los derechos de las víctimas a esta justicia, que es un valor supremo y que lo encontramos desde el mismo preámbulo de la Constitución, a la verdad como juicio de correspondencia según los términos de Ferrajoli y a la reparación que se requiere, que ha sido un concepto también desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Caeríamos en una formalidad en la que el juez, a pesar de estar convencido, tendría que decirle a las víctimas en una audiencia con la toga puesta: lo siento, yo me convencí que la persona acusada es responsable, pero no lo puedo condenar porque el fiscal pidió absolución. Eso es un juicio justo. Ellos satisfacen los derechos de las víctimas. Pensemos en víctimas de especial protección como las que he citado: mujeres, niños, personas en especial condición de discapacidad, migrantes, víctimas de desaparición forzada, tortura, genocidio. ¿Ellos satisfacen ese estándar? Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Pero además debo indicar que si bien se generó una discusión entre los magistrados que plantean que la regla dice que sí se puede condenar así se pide absolución, y los magistrados que dicen que no porque no es no, y entre los argumentos plantearon los que salvaban voto que si bien el sistema no es en estricto sentido de tendencia acusatoria, tampoco lo sería inquisitivo y que esa visión podría ser inquisitiva, debo decir lo siguiente. A partir de las discusiones que se dieron del Acto Legislativo 02 de 2003, que es el que implementa el proceso penal con tendencia acusatoria, allí se plantea claramente que una de las finalidades es la protección y atención integral de las víctimas del delito. Esto es la satisfacción de la expectativa de hacer justicia. Y ya les he citado, esto es de Ley 600, la C 228/2002, sobre el derecho a las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Pero además esto se ha extendido en la Ley 906, porque ha sido la Corte Constitucional, creo que con atino, que ha interpretado diferentes reglas para efectos de decir: oye, aquí hay que satisfacer derechos de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, citaré algunas: C 1154/2005, C 1177/2005, C 454/2006, C 209/2007, C 516/2007, entre otras, en las que se han reinterpretado las reglas de derecho precisamente para ajustarlas a la Constitución y permitir la participación de las víctimas. Piensen ustedes, por ejemplo, en principio, antes de la reforma, la víctima no podía pedir medida de aseguramiento, no estaba. La Corte lo permitió en virtud de la verdad y la justicia. Las víctimas no podían hacer solicitudes probatorias, la Corte lo permitió. Las víctimas no podían descubrir, la Corte lo permitió. Es decir, la Corte ha reajustado las reglas de derecho de la Ley 906, indicando que lo constitucional es permitirle su participación en virtud de estos principios que antes he indicado. Bajo ese entendido, claro está que el problema no es, como lo dice la sala mayoritaria o quienes salvan votos, si es un problema de sistema acusatorio inquisitivo. No es eso. No es eso. Porque, como lo diría el profesor José Joaquín Urbano Martínez, el proceso penal colombiano es un proceso penal con aroma de café, es decir, tiene sus propias reglas, sus propios principios. Pero lo que sí no se puede negociar, lo que no se puede transar, es la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de ciertas reglas de derecho. Eso no se puede transar. Por lo tanto, el sistema procesal colombiano, que tiene una tendencia acusatoria, que no lo es del todo acusatorio, lo que sí debe garantizar es la Constitución y lo que sí debe garantizar es la convencionalidad. Dura la Constitución, pero es la Constitución. Dura la convencionalidad,
pero es la convencionalidad. Y desde esa perspectiva ya he fundamentado a través del bloque de constitucionalidad, que es nuestra misma constitución y que es la misma convencionalidad la que plantea estándares de protección en tratándose de víctimas para lograr la verdad, justicia y reparación. Y si tenemos una regla de derecho que contraría o no satisface ese estándar, pues naturalmente hay que hacer algo, pero no puede ser poner a decir a la regla de derecho lo que no dice, como lo planteó la Corte Suprema de Justicia, sin utilizar otras herramientas, como la que yo propongo, que en este caso sería el control difuso de convencionalidad y a partir de ello plantear la excepción de inconstitucionalidad, en el caso concreto, sobre el segundo enunciado normativo de 448, para decir que cuando hay víctima, la acusación cumplió los estándares convencionales, se practicó la prueba y el juez se convenció de la materialidad y la responsabilidad, en esos eventos, así el fiscal pide absolución, tendrá que declarar la excepción de inconstitucionalidad en virtud de ese control difuso, en el caso concreto de ese segundo enunciado normativo, y decir que en virtud de los derechos de las víctimas podrá habilitarse la respectiva condena. Como se dan cuenta, es la misma conclusión de la Corte, pero bajo una argumentación o fundamentación diversa que creo resulta ser la constitucional y convencionalmente correcta, incluso hermenéuticamente correcta según lo que he planteado desde esta perspectiva. Pero además tendríamos que decir que negar esa posibilidad, además de privar los derechos de verdad, justicia y reparación, podrían estar en juego, por ejemplo, la garantía constitucional de la segunda instancia. Porque yo me pregunto, si el juez no puede condenar porque la fiscalía pide absolución, ¿para qué habilitar a la víctima una apelación si la segunda instancia también estaría atada a esa misma reflexión? Obviamente, esta nueva discusión transgrede derechos de verdad y justicia de las víctimas. Considero que acudir a la regla de derecho para solucionar estos casos sería emitir una decisión inconstitucional, inconvencional y que no se compagina con un modelo Estado y social de derecho como lo es el nuestro, que busca la verdad y la justicia. Naturalmente se genera una tensión que tiene que ver con el debido proceso, que es tanto para el procesado así como también para las víctimas. Sin embargo, creo que esa tensión tiene solución bajo la siguiente idea. Como quiera que el procesado se defendió sobre una acusación que, insisto, debe cumplir los estándares que he señalado. Otra discusión es si no los cumple, que ustedes saben, tenemos problemas en Colombia al respecto. Pero si efectivamente se presentó la acusación con esos estándares, pues a lo largo del proceso se pudo defender. Pudo descubrir medios de prueba en la preparatoria, pudo solicitar medios de prueba, pudo participar del juicio oral, pudo participar del interrogatorio cruzado, pudo contrainterrogar, pudo objetar, pudo plantear su propio alegato de conclusión. Y desde esa perspectiva se le ha garantizado la contradicción. Pero en cambio, si yo digo, no, si el fiscal pide absolución, el juez debe absolver a pesar de que esté convencido, fíjese que quedaría satisfecho el derecho de la defensa, pero se habría transgredido rotundamente o contundentemente los derechos de las víctimas. Y tenemos que buscar la forma de equipararlos para que en esa tensión ambos tengan satisfacción. Y la solución es lo que he planteado, es decir, control difuso de convencionalidad y declarar la excepción de inconstitucionalidad sobre el segundo enunciado del artículo 448. Debemos indicar que, como el mismo Quinche Ramírez lo plantea en su libro La acción de inconstitucionalidad en la página 47, pues los jueces están llamados a ellos, y es decir, los antecedentes convencionales que he citado plantean que el juez de cualquier categoría está obligado
precisamente realizar ese control difuso de convencionalidad. No es si quiere, no es si opta por utilizar estos instrumentos, tiene que hacerlo, tiene que armonizarlo a la convencionalidad. Quiero aprovechar esta oportunidad incluso bajo esta línea argumentativa en lo que tendría que ver con la tensión que se genera de derechos de víctima y del procesado, responder a una crítica constructiva que realizó el profesor Ricardo Calvete Merchán en una conferencia que impartió en el Colegio de Abogados Penalistas, que además me parece es muy sólida, pues, la conferencia que planteó a propósito del principio de congruencia. Y contesto la crítica porque me citó precisamente un texto que yo publiqué sobre este problema que les estoy anunciando, y me citó para significar que si bien la propuesta que yo hago de la excepción de inconstitucionalidad podría resultar razonable, siguiendo entre otros a Jordin y a Fenol, considera que para satisfacer el derecho de la defensa es necesario que el juez, antes de los alegatos de conclusión, advierta a los sujetos procesales que haría o que plantearía la posibilidad de que iría a condenar por un delito así se haya pedido absolución, y que desde esta perspectiva se garantizaría el derecho de la defensa en la medida que en sus alegaciones conclusivas podría argumentar en contra, ahora es la propia teoría que tendría el juez de conocimiento. Bien, yo pienso, contestando un poco la crítica que me parece tiene un plus muy válido y muy acertado en sede de protección del derecho de defensa, lo siguiente. Creo que si el juez anuncia la eventual condena, o que dentro de sus posibilidades está la de condenar así le haya pedido absolución, sería un poco anticiparse y prejuzgar el alegato conclusivo. Dicho de otra manera, si bien una vez culminada la práctica probatoria, el juez en su mente tendrá cierta claridad sobre el convencimiento en cuanto a la materialidad y la responsabilidad, en todo caso su obligación en el sentido del fallo es pronunciarse sobre los alegatos conclusivos. Y el alegato conclusivo puede ser de tal magnitud que haga cambiar el pensamiento del juez. Eso puede ocurrir. Y si ello ocurre, fíjese que plantear esto antes de las alegaciones conclusivas sería realizar un prejuzgamiento, toda vez que posterior vendría el alegato de conclusión que tiene que ser razonado por parte del juez. Pero además debo indicar lo siguiente. Creo que el derecho de defensa se satisface si partimos de la idea de la reconceptualización del principio de congruencia que yo he planteado, esto es, bajo la rigidez que implica lo inescindible entre el hecho y la calificación jurídica, y si se cumplen con cada uno de los elementos que he precisado, que ha indicado el estándar convencional que debe cumplir una acusación. Si ello es así, cumpliríamos con el principio acusatorio, el procesado sabría de qué lo acusan fáctica y jurídicamente, eso es bajo la interpretación normativa que realizó la Fiscalía, podría aportar medios de prueba, podría controvertir en el respectivo juicio oral y por tanto creo que su derecho a la contradicción estaría garantizado. Creo que el hecho de que el juez emita una decisión, un sentido del fallo diverso a la petición de la Fiscalía, es decir, de condena cuando la Fiscalía pidió absolución, no es que el juez esté construyendo su propia teoría del caso, porque fíjense que su decisión es el resultado final de la práctica probatoria y los jueces tienen que decidir y tienen que decidir pues ponderando esos derechos, garantizando derecho de defensa y garantizando derechos a la verdad, justicia y reparación de la propia víctima. Por tanto, si la defensa pudo controvertir el comportamiento circunstanciado fáctica y jurídicamente de la acusación, considero que se satisface dicho derecho. Debo indicar que en lo que tiene que ver con esta tensión, si se quisiera hacer un juicio de ponderación, diríamos, siguiendo un poco a Roder Alexis, en cuanto a la idoneidad, pues la posición que he planteado pues cumple la idoneidad, es decir,
Se busca la satisfacción del derecho del procesado a la defensa, que tiene un fundamento constitucional y convencional, y se busca también la satisfacción de la víctima, la verdad, justicia y reparación, que tiene un fundamento constitucional y convencional. Pero en lo que tiene que ver con la necesidad, creo que todas estas alternativas que he planteado logran la satisfacción del derecho de defensa, y permitir que el juez declare la excepción de inconstitucionalidad haría que se genere satisfacción del derecho a la verdad, justicia y reparación. Pues recordemos que inclusive el mismo procesado tiene derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria e incluso la garantía de segunda instancia, con lo cual se continuaría con la discusión y se estaría materializando precisamente sus derechos. Es decir, habría alternativas para estos efectos. Pensar lo contrario, es decir, aplicar la regla de derecho como viene en la ley 906, sería generar impunidad en lo que tiene que ver con la justicia y la verdad y la reparación que persiguen en este caso las víctimas. Por eso creo que la alternativa resulta ser coherente. Creo inclusive, cuando uno estudia esos temas de la ponderación desde el mismo Robert Alexis, que uno debe retomar a Gustav Radbush. Gustav Radbush, en sus ensayos de posguerra, escribió un texto pequeño denominado 5 minutos de filosofía de derecho, en el que le apunta más o menos a los 3 criterios que plantea el mismo Robert Alexis. Esto es la adecuación conforme a fines, la seguridad jurídica y la justicia. Recordemos que la discusión que se planteaba por parte de Gustav Radbush tiene que ver con el eventual enjuiciamiento de los guardianes del muro que asesinaron a ciertas personas que pasaban o que se saltaban el muro de la Alemania democrática a la Alemania federal, y en la que se indicaba pues que existía una ley que los obligaba a ellos precisamente a actuar, es decir, desde una visión puramente positivista habían actuado ahora conforme a derecho y no contra derecho. Gustav Radbush, que de esta oportunidad plantea el principio de proporcionalidad, indicó en cuanto a la validez de la norma y concretamente esos requisitos, la adecuación conforme a fines y especialmente los últimos 2, la seguridad jurídica que buscan leyes como estas y la justicia, que cuando la regla o la norma resulta ser excesivamente injusta, se acude a una forma que él denomina la forma de la intolerabilidad, en la que se plantea que si el contenido de la norma resulta ser excesivamente injusta, no puede darse primacía a la seguridad jurídica y por tanto no tendría validez esta norma. Debería primar desde esa perspectiva la justicia. Y plantea que incluso el criterio objetivo para establecer ese valor justicia son los derechos humanos, que es lo que yo estoy tratando de proponer el día de hoy. Entonces, parafraseando un poco, utilizando a Radbush, podríamos decir, la regla de derecho no permite que el juez condene cuando la fiscalía pide absolución. Pero si se trata de una víctima, por ejemplo, de especial protección convencional, o una víctima concreta de otra clase de delitos, y está supremamente acreditado en el juicio oral a través de la práctica probatoria que la persona es penalmente responsable, bastará la formalidad de la solicitud de absolución del fiscal para que el juez absuelva. Esto no se torna excesivamente injusto en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, que tienen raigambre constitucional y raigambre convencional, o sea que tienen criterios objetivos de derechos humanos, pues precisamente acudiendo a la fórmula de la intolerabilidad de Gustav Radbush, deberíamos decir en este caso la seguridad jurídica debe ceder a la propia justicia porque está haciendo esta regla excesivamente injusta, y desde esa perspectiva podría el juez declarar esta excepción de inconstitucionalidad para que en ese evento, al no existir ese segundo enunciado en el caso concreto, el juez pueda emitir una sentencia de condena cuando se pide absolución. Con esto paso al último punto, que es la conclusión. Y entonces diré, conforme a todo lo que he indicado, el problema jurídico de si el juez puede condenar cuando la fiscalía ha pedido absolución se responde de manera afirmativa, es decir,
el juez sí puede condenar cuando la Fiscalía peticiona en su alegato conclusivo absolución. Pero cuidado, siempre y cuando se haya cumplido con el acto de la acusación conforme los estándares convencionales que he indicado. Y también cuidado, no por lo que fundamentó la jurisprudencia en la línea que les he sintetizado, sino por los argumentos constitucionales, convencionales, de teoría de la argumentación, de interpretación y de filosofía de derecho que he planteado en esta ponencia. Y para el efecto, debo decir, el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 dice que el juez no puede condenar cuando la Fiscalía ha pedido absolución. Es una regla clara que, analizado bajo cualquier método interpretativo, va a llegar a la misma conclusión. Como dice el magistrado Eugenio Fernández Calier, no es no y punto. Desde esa perspectiva, lo que tiene que hacer el juez, que está obligado convencionalmente a hacer control difuso, es utilizar esta herramienta. Y en virtud de esos estándares que he sintetizado, especialmente el derecho a la verdad, justicia y reparación, utilizar la herramienta de la excepción de inconstitucionalidad de ese enunciado normativo en el caso concreto para inaplicarla y desde esa perspectiva poder eventualmente emitir una condena sobre una acusación correctamente formulada y conforme a la práctica probatoria que él ha valorado, en la que ha indicado que ha logrado el convencimiento más allá de lo razonable acerca de la materialidad y la responsabilidad. Creo que esta postura, si bien pone en tensión los derechos de defensa y de las víctimas, pues los mismos se mantienen incólumes según los argumentos que ya antes he planteado. Y debo decir, para efectos de llamar a la reflexión, especialmente por el último precedente que he citado de la Corte Suprema de Justicia, creo yo que cuando se tratan de delitos de peligro, por ejemplo, el porte o tráfico de estupefacientes, el porte de armas de fuego, en el que no se logra establecer una víctima concreta, allí sí pierde razón de ser cualquier finalidad de la que he planteado, porque si se nota, la finalidad la he planteado en virtud del discurso pro víctimas desde el marco internacional de los derechos humanos. Pero si no tenemos una víctima llamada a proteger, a satisfacer justicia, a satisfacer verdad como correspondencia y a satisfacer reparación, pues claramente en estas hipótesis sí debería permitirse o aplicarse la regla del segundo enunciado del artículo 448, pues no resultaría inconvencional frente al caso concreto. Termino entonces indicando lo siguiente y para ello parafraseando a Paul Auster, guionista y director de cine. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Por tanto, estos problemas jurídicos siempre deberán valorarse en pro de los protagonistas verdaderos del proceso penal, la persona procesada y la víctima. Y no se olviden, antes que el derecho, primero el ser humano. Muchas gracias por haberme escuchado y espero hayan disfrutado. Hasta luego.